que el Uruguay esté gobernado por la centroizquierda y por la centroderecha en una forma de alternancia civilizada, democrática y pacífica, no debería ofender ni molestar a nadie. Todos los cortes institucionales, todos los quiebres institucionales, todas las fragilidades institucionales han nacido cuando los discursos antipartidos políticos y antipolíticos se han instalado. Entonces yo con eso soy cuidadoso. Y yo en esto me apoyo en Benedetti, que entre otras cosas dice que no siempre podemos hacer lo que queremos. Y yo esas baldosas procuro no pisarlas, porque son flojas y salpican cosas que dañan, que lastiman y que dejan huellas. Y estoy casado con Lorena desde diciembre del 2009. Bueno, ahí no sé si vos no la querés soltar o ella no te quiere soltar, eso no lo sé. No estoy en el quintil más alto de los vivos, pero no estoy en el quintil más bajo de los bobos, ¿de acuerdo? Y ahí me sale el vivo y yo digo, a esta no la suelto ni que vengan degollando. Buenas, aparezco por acá porque queremos agradecerle al bar Gran Sportman, que ahora está apoyando este proyecto. Por tiempo limitado va a dejar 15% de descuento para todos los que vayan a Gran Sportman, ahí en 18 y Tristán Narvaja, para consumir en el local. Pero además, si ustedes van a la web, tienen primeramente por ahí a la web de sportman.com.uy, tienen ya un descuento de un 10% en lo que sale en precio de lista. Pero además, si ustedes ponen, lo escuchamos en Vértice, queremos un 15% extra, tienen un 15% extra, por tanto, nada, casi la pagan gratis la comida. Así que bueno, espero que lo apoyen al bar, así como nos apoya a nosotros. Ahora sí los dejo con la entrevista. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Hoy estamos con alguien que ha hecho de todo. Él es actor, es periodista, es comunicador. Ha estado con público infantil, con público adulto. Está metido ahora también un poco en la política, que también vamos a hablar porque eso trajo algún revuelo. Y bueno, veremos qué nos dice, porque tiene además mucha trayectoria. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, contento y por la invitación, feliz de estar acá con ustedes y con ustedes. Ahí, ¿no? Con ustedes. Ahí. Empecemos por el principio. Contame un poco de tu crianza. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Nací en el 65. Acabo de cumplir los 60 años. Y mi mamá, Rosa, y mi papá, Roberto. Mi papá, herrero de obra, tiene 82. Va a cumplir ahora el 14 de septiembre. Y... No, ¿qué digo 82? Es del 40. Sí, está bien, 82. 81, cumplió 80 el año pasado. Y Rosa Odilia, pochola para mucha gente del barrio, murió hace 3 años y ella fue buena parte de su vida empleada doméstica. Y nosotros vivimos en la calle Robinson, ahí cerquita de la curva Industria. En aquella época yo decía cerquita del Cilindro, ahora tengo que decir cerca de la Telarena. y tuve siempre, yo con el tiempo me fui dando cuenta que tuve 3 padres, mi mamá, mi papá y la escuela pública. Y bueno, Sandra es la hermana que me sigue, Marcelo el que vino en los descuentos, y Marco es el que vino en un partido adicional que nadie suponía que se iba a jugar. ¿Y de niño vos ya pensabas en algo que ver con la comunicación, con la actuación? ¿O eso te vino un poco más de grande? Bueno, digamos que de niño yo nunca fui un niño como de perfil, valga la contradicción, de perfil bajo. Bajo tuve el número de centímetros, pero no especulaba con que lo mío fuera el teatro, entre otras cosas porque yo vi teatro por primera vez en mi vida ya de adolescente grande, como decisión propia. No vengo de una familia en donde el consumo de las artes estuviera particularmente desarrollado, aunque justo es decirlo, a mi mamá fundamentalmente le gustaba mucho la idea que con mi hermana formáramos un grupo de folclore, y por eso ella fue a estudiar bombo, mi hermana, y yo fui a estudiar guitarra, pero no sé, no terminé adquiriendo. No sé si el sistema
no fue el adecuado, o si no sé si fue el educador el adecuado o el educando el problema, pero no estaba como en el radar. Pero sí lo que estuvo en el radar siempre de muy chiquito es algo que creo que le ha pasado en aquellos años en particular a buena parte de los gurises, y era que, como yo me crié bajo dictadura, casi todo, porque soy del 65, y el fútbol, como dice León Gieco, se lo comió todo. Entonces, mucho fútbol, pero decir en aquella época mucho fútbol es decir mucha radio. Entonces siempre tuve la fantasía de ser, o bien, otra ironía del destino, arquero de fútbol, con mi 1,63, el horizontal queda demasiado lejos. Y lo otro que empecé como a ilusionarme con la posibilidad de ser relator de fútbol, comentarista, en fin. Pienso que eso, más otros cruces que se te van dando en la vida, fue determinando en buena medida las que constituyen hace rato mis profesiones, ¿no? Bueno, hablaste de la dictadura. ¿Cómo fue el tema de la escuela y el liceo en la dictadura? ¿Te dabas cuenta que había algo raro? Digo, porque en definitiva vos no conocías otra cosa que eso. Claro. No en particular, siempre lo digo, porque mi familia no era una familia politizada y yo formo parte del grupo privilegiado que no ha tenido en su familia ni gente destituida ni obligada a marchar al exilio. Tengo tíos que viven en Australia desde los 70, pero más que nada como fruto de un exilio económico, ¿verdad? No tengo familia que haya estado presa, mucho menos asesinada o desaparecida. Pero sin embargo, yo viví con mucho trauma el ingreso al liceo cuando nos medían si el pelo tocaba el cuello de la camisa o no. Lo viví muy mal, lo recuerdo, lo tengo muy presente en el 78, ingresando al liceo, y la vicedirectora mirándonos y midiéndonos. Me acuerdo que un día, que ha sido un poco siempre mi característica, me apersoné a ella y le dije, explíqueme, subdirectora, ¿por qué está mal que el pelo toque la camisa? Pero desde el lugar del gurí de 12, 13 que ante algo que percibe como incómodo y no tiene la razón, la solicita. Ella se mostró sorprendida y me dijo, porque hasta hace poco los peludos tiraban bombas y rompían el liceo, una cosa así, me dijo. Y yo quedé como muy desconcertado con la respuesta, porque no tenía mucha información. Es decir, me dio una respuesta que en todo caso abrió una ventana de dudas acerca de qué es lo que estaba ocurriendo. ¿A vos ya te gustaba tenerlo largo el pelo? Es decir, ¿vos lo hubieras tenido largo? Sí, claro, porque yo siempre... Bueno, hay que separar dos cosas. Una cosa es tener el pelo largo y otra cosa es que no toque el cuello de la camisa. Coincidimos que son cosas distintas, ¿no? ¿Verdad? Pero aún así, estamos hablando de los 70, estamos hablando de Kempes, el Mundial del 78, dictadura ya, pero con la melena por acá, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos hablando del pelo largo, formaba parte de la estética. Y en particular, yo me había hecho muy hincha de Boca, porque un vecino de casa me regalaba la revista Goles, la que le hacía la competencia a la revista El Gráfico, y entonces viví muy de cerca el Boca Juniors dirigido por el Toto Lorenzo, que conquistó 2 años consecutivos la Copa Libertadores, pero cuya una de sus figuras máximas fue el loco Hugo Orlando Gatti, el emblemático arquero argentino que usaba pelo largo, vincha, que usaba bermudas, que salía jugando. Bueno, y por ahí el pelo largo y ese asunto del arco del cual ya te hablé, seguramente le otorgaban un peso adicional a tener que llegar con el pelo corto a la escuela, al liceo. En el 85 llega la democracia y se abre un montón de cosas que estaban cerradas, dentro de ellas el arte. Sobre todo bandas de rock, ¿no? Se abre mucho el tema de bandas de rock, se abre también mucho el tema del teatro.
¿Cómo viviste eso? ¿Vos eras de ir tipo a conciertos o ir ahí sí? Es verdad que el rock tiene, los estudiosos del tema, vos a lo mejor sos un poco de ese palo, tienen muy identificado la irrupción del rock, que si me apurás empieza a consolidarse una vez instalada la democracia, y que había esos cruces con lo que podríamos llamar la tradición del canto popular, ¿verdad? Yo vengo más de ese palo, porque no te olvides que yo con 80 años tenía 15, entonces de ahí en más, plebiscito del 80, internas del 82, las propias elecciones del 84, me encontró a mí siendo grande entre los liciales, militando en el gremio y saliendo a la calle en busca de la recuperación democrática y el regreso de la institucionalidad. Y en ese sentido, los encuentros de lo que se llamaba canto popular, eran gestos sociales, culturales, antropológicos, pero también políticos y de resistencia a la dictadura. Entonces yo venía como en ese contexto. En el 85, como bien decís vos, retomamos la institucionalidad democrática y empiezan a pasar cosas. Y entre otras cosas, empiezan a regresar personas e instituciones. Y regresa al Uruguay el Galpón, Teatro El Galpón, que había sido ilegalizado, clausurado por la dictadura. De hecho, su sala fue expropiada. Y el Galpón regresa de su exilio en México y convoca a su escuela, de artes escénicas, ¿no? A su escuela de actuación. Y yo, que tenía nula experiencia teatral, que había visto, no sé, 2, 3, creo que digo 5 y exagero, espectáculos teatrales en mi vida, me anoté para la escuela y di la prueba de ingreso y el jurado que me tocó a mí en la mesa entendió que estaba para pasar y me sumé a su escuela, la primera post-dictadura, primera generación post-dictadura. Y ahí mi vida agarró en una dirección, bueno, que sigue siendo la que a grosso modo marca mi derrotero, mi peripecia en la vida. Hay mucha gente que piensan que todo esto es soplar y hacer botellas, pero vos pasaste por una infinidad de trabajos que no tienen nada que ver con el medio. No, claro, sí. Claro, porque además creo que estaba implícito. Yo vengo de una familia pobre, con siempre notorias, específicas dificultades para fin de mes, pagar las cuentas, el alquiler, la luz, lo tengo muy presente. No diría que la comida faltó, aunque hubo una etapa donde era notorio que había ajustes también en ese sentido, pero siempre como corriéndola de atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en segundo año de liceo yo empecé a trabajar, o sea que en el liceo entré en el 78, desde el 80, así que hace 45 años que estoy trabajando, me acabo de dar cuenta, ¿no? Y ya nunca más paré de trabajar, y durante muchos años, el sueldo que yo, no lo estoy reivindicando, creo que ahí mis viejos se pasaron de rosca, pero el sueldo que yo ganaba se los daba a mis padres, íntegro. Y sí, entonces trabajé en la herrería para la cual trabajaba mi padre. Mi padre era empleado, era oficial herrero, pero empleado. Trabajé en un taller chapista con un tío, trabajé vendiendo libros, trabajé vendiendo servicio odontológico, trabajé, y trabajé en un frigorífico de pescado incluso, pero bueno, ahí fui un poco más maula porque aguanté 6 días nada más, pero mi regocijo es que algunos aguantaron 2. Y que recuerdo que yo estaba dando exámenes para terminar el liceo, el bachillerato, y recuerdo que mis compañeros con los que yo estudiaba italiano, íbamos después de tarde a la casa de Fernando,
a estudiar italiano y la que entonces era mi novia había agarrado bien, le había ido bien en el curso, entonces nos daba una mano y todos me pedían, mi novia también, que me alejara un poco porque olía a pescado. A pesar de que, obviamente, al salir de la fábrica, del frigorífico, el Decano, me duchaba, ¿no? Pero el olor se estaba impregnado y bueno, sí, trabajé todo un poco, sí. Y mientras estabas aprendiendo actuación o actuabas, o cuando estabas aprendiendo actuación no trabajabas. Cuando entré a la escuela del Galpón, yo trabajaba en una casa de colchones, bueno, la nombro, Paganini Rossi, y había entrado justamente después del frigorífico, me anoté en un... Vos dijiste, esto tanto dolor no me va a dejar. No, yo cuando entré a Paganini Rossi ganaba el mínimo y eso, pero después de haber pasado eso, yo estaba... Es más, todavía recuerdo gente, compañeros más veteranos del Galpón que me decían, ¿y vos qué? No, yo vengo de trabajar. Y no sé si era irónico o realmente era una realidad, porque decía, mirá, hay uno que labura. Porque la escuela de Galpón era de noche, ¿no? Entonces, sí, laburé años allí y mientras cursé la escuela. Después, ya que preguntas, después me acuerdo que empecé a trabajar para el propio Galpón en la cobranza de los socios. Y después, en el 89, hice carnaval con Diablos Verdes. Y ahí yo era muy, muy austero, ¿no? Muy austero. Y ahí como que junté una platita y también un poco de coraje. Y fue como el estímulo, el trampolín para tomar la decisión de, bueno, de aquí en más me las arreglo con cosas que estén en el barrio de mi profesión, ¿sí? Entonces, y de ahí me doy cuenta que me la fui arreglando hasta ahora. Sí, que además a vos te gusta la cultura no solamente en cuanto al teatro, sino que además sos gestor cultural, ¿puede ser? Bueno, en el sentido de que muchas de las cosas que he hecho, que me he obligado a hacer, las fui generando yo mismo. Menciono dos durante muchos años. Se interrumpió en la pandemia y luego de la pandemia no he tenido el suficiente empuje para retomarlo, pero lo vivo como una asignatura pendiente. Un ciclo que hice durante muchos años en distintos lugares, que se llama Escritores a Mano, que consiste en conversar con escritores distintos cada vez. Y lo hice desde el atrio de la Intendencia, recuerdo. Se lo llevé a Gonzalo Carámbula, el extraordinario político y gestor cultural, maestro y referente de la República entera. Y después lo asimilé a Esquinas de la Cultura y iba con mi ciclo a distintos barrios de Montevideo con autores conversando sobre sus libros, ¿no? Y después también incursioné en el interior, en Durazno, en Mercedes y en Salto. Y después lo empecé a realizar, lo hice en la plaza de comidas del Shopping Tres Cruces, lo hice, ¿dónde más lo hice? Que ahí donde nació, en la librería Montevideo Bookstore de 18 de julio, ya no existe la librería, y también lo hice muchos años en la cafetería del Teatro del Notariado, muchos años. Y bueno, y eso lo gestioné yo, lo produje yo, lo hice yo. Y otra cosa que también hago en tal condición es coordinar un taller literario en Malvin. Y esto ya tiene... Bueno, lo hice muchos años con Carmen Galuso, la gestora cultural, docente, editora. Y hace 4 años que lo hago en Malvin. Así que ese también es otro de mis trabajos. En un momento que estabas aprendiendo el galpón, seguramente estabas haciendo algunas obras, das como un salto y apareces en la televisión. Sí, es verdad. Sé desde dónde lo decís, pero yo me siento la obligación de corregir. Corrijo lo que iba a decir yo, de precisar. Porque dar un salto implica una cuestión como de jerarquía y avance.
Y francamente no creo que pasar del teatro a la televisión sea por sí mismo ni un salto jerárquico ni un avance. ¿Se entiende? Es más, puede ser exactamente lo contrario. ¿De acuerdo? Lo que sí ocurre cuando ingresás a televisión es masividad, popularidad. Y eso te puede, si querés, puede oficiar como catalizador para otros proyectos. Además que a esa altura yo ya lo tenía claro, que los temas de la comunicación formaban parte de mi necesidad y de mi vocación, sin duda alguna. Y es verdad que ahí convivieron mi condición de actor. Ya no omití decir que una vez que egresé del Galpón, la institución generosamente me ofrece integrarme a su elenco, cosa que hice durante algunos años y en un momento dejé, bueno, como un gesto de madurez individual, si querés, pero del Galpón siempre digo lo mismo, que es como la casa de los padres, desde mi perspectiva. Es un lugar en el que vos aprendiste todo, pero es un lugar del cual alguna vez te tenés que ir, pero también sabedor que si el viento viene demasiado en contra, es un lugar al que siempre podés regresar. Así que todo bien con el Galpón, pero yo durante décadas ya soy un actor independiente y en ese contexto apareció, como decís vos, la televisión. Claro, y yo también lo decía de un punto de vista también económico, ¿no? También no, porque lo otro era la nada. Cuando al salto. No, bien dicho, porque ahí empecé a ganar un sueldo, un salario que me permitía vivir, digamos, un sueldo y un salario no al estilo uruguayo que te haga comprar una casa o un auto por año, pero sí a tener ciertas como tranquilidades y desde esa perspectiva vivir menos obsesionado con cómo va a resultar la cosa la semana que viene, ¿no? Desde ese lugar. Hiciste muchísimos programas. Yo te invito, si es que podés, y si tu memoria te deja por tantos que hiciste, a que me repases todos los programas en que estuviste. A lo mejor no son tantos, ¿eh? Bueno, estamos veremos. hablando de televisión. De televisión, en televisión. Bueno, empecé en el Club de Tom y Jerry. Eso fue en 93, 94 y 95. Fueron 3 años muy intensos porque era todos los días, de lunes a viernes, y los sábados 2 horas, todo por Canal 10, ¿no? Y eso quedó como muy instalado en muchas generaciones. No deja de asombrarme que hombrerotes y mujerotas hoy día, que a su vez cargan con sus propios hijos, me saludan, te diría la mayoría de las veces con alegría y con entusiasmo, porque veían el Club de Tom y Jerry. El Club de Tom y Jerry, que además tenía una implícita generosidad, que por tratarse precisamente de Tom y Jerry, abarcaba un público intergeneracional, y entonces era habitual, frecuente y común. Yo sé que generalmente se dicen esas cosas, pero en este caso fue cierto que a Tom y Jerry lo veían los nietos con los abuelos, muchos. Y generaciones increíbles. Siempre cuento lo mismo, que tengo como 2 cuentos de cabecera en ese sentido. Uno, yo estando en el Palacio de la Música, que iba a buscar música, le pedía a Carbone cassettes. Yo mismo, mira, yo ahora pienso, ¿cómo se daban las cosas? Porque yo iba a buscar música para el programa. Yo no era el productor del programa, pero me había involucrado tanto, ¿no? Iba a buscar música. Entonces, algo raro, ¿no? Porque generalmente tenés un productor que es el que hace eso. Claro, y el propio, siempre todo muy por derecha, pero bueno. Y entonces allí el Palacio de la Música, Carbone, me daba algunas novedades. Recuerdo el disco todavía de Divididos, que ves cuando me ves, el disco, el CD, el cassette. Ah, ¿cassette o long play? Cassette, lo tengo así bien presente. Y recuerdo que estando yo en aquella época, vos ibas al Palacio de la Música y el ascensor abría ya dentro de la oficina. ¿Ubicás? Me acuerdo. Es más, por ahí estaba también la radio, ¿no? La radio del Palacio, ¿no? Era bueno, por sí, ahí. era porque era la misma familia, etc. Exacto. Sí. Entonces, pero yo eso lo presumo porque nunca fui a la radio.
Entonces abrías y ya estabas como en la oficina. Y la oficina era como un hall que desembocaba en un mostrador, ¿no es cierto? En ese mostrador yo estaba esperando esa novedad discográfica, no sé qué, y al lado mío estaba Laura Canoura, a la que conocí en ese contexto. Yo la conocía de antes, porque siempre fue como, Laura. Recuerdo una vez en Balizas, que yo estaba con la que entonces era mi novia, y estábamos jugando a la paleta, pic, 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 y la pelotita se fue, y quien vino a alcanzármela fue Laura Canoura. Y quedamos con la que entonces era mi novia diciendo, Laura Canoura, viste la pelotita, Laura Canoura, ¿no? Ganamos, dijimos, ¿no? Bueno, y están ahí, con Laura ya habíamos tenido otros intercambios, o sea que estábamos charloteando, muy gentil, muy cariñosa ella, y se abre esa puerta y aparece una mujer que le dice, mi hija te adora. Y yo miro a Laura, que increíblemente no le responde a la muchacha. Pues dijiste, qué maleducada. Yo dije, no, me resultó raro. Y la miro y quien emitió la frase se da cuenta y me dice, a vos te hablo. Yo dije, pero estoy al lado de Laura Canoura y alguien me dice algo a mí. Y la otra, que va en la dirección, justamente con el fenómeno de masividad que implicaba la televisión, y yo estaba en el Estadio Centenario y estaba con un viejo querido amigo, hincha de Peñarol, al que yo le hacía, como se dice ahora, el aguante y lo acompañaba mucho, porque yo toda la vida fui de Liverpool y toda la vida fui muy hincha del fútbol. Entonces a mí siempre me gustó ver fútbol. Me invitas para ir al fútbol y voy. No te pregunto quién juega, ni qué. Voy, me gusta ver fútbol, me gusta sentarme a ver fútbol. Y me acuerdo que estaba ahí en el Estadio Centenario, en la América, sobre la Ámsterdam, y me tocan así, de este hombro fue. Entonces yo giro y un escalón atrás, detrás mío, arriba, me dice, te felicito, te veo todas las tardes, está buenísimo. Y era Fernando Morena. Fernando Morena saludándome a mí, felicitándome a mí, Fernando Morena. Y ahí tuve como un gesto así de nerviosismo y de desconcierto. Y le dije, Fernando, yo te tengo que saludar a vos. Bueno, feliz, me parece bien oportuno este cuento porque Fernando, según se sabe y se dice, no está bien de salud. Yo he tenido la alegría y el honor de entrevistarlo muchas veces. Así que de paso aprovecho esta instancia que sin querer ha generado para mandar un abrazo muy grande a él y a sus seres queridos. Hay algo que pasa mucho, un poco lo que vos decís, es que las cosas que uno ve de niño y de adolescente quedan grabados para toda la vida. Por algo, la música que escuchó en la adolescencia es la que capaz que termina escuchando después cuando uno es adulto. Exactamente, así es la primera pequeña gran patria, ¿no? Esos contextos, esos primeros entornos, curiosamente con sus luces y también con sus sombras, pero forman ese nuestro primer entramado, del cual nunca más, para bien y quizás también a veces para mal, no nos podemos desprender, ¿no? Bueno, te quedaste en un solo programa. ¿Tenés más? Sote, que fue el programa que conduje, programa de entretenimientos en un casi prime time, porque era el programa inmediatamente anterior a Subrayado, también en Canal 10, producido por Warnes, un productor argentino que era el dueño del programa y era el dueño de Bien, que también en Canal 10 lo estaban haciendo desde un par de años antes con Berugo, y que en Argentina fue famoso como 6 para triunfar, Sote, ¿no? Con Héctor Larrea. Y ahí estuve también un montón de años, 97, 98, 99, 2000, todos los días, y fue muy lindo de hacer, fue una experiencia muy hermosa, de la cual tengo mucho agradecimiento que dar al canal, a los compañeros, a los productores, al equipo. Así que eso fue también muy importante. En el 2001 empieza Bien de Bien y Berugo se enferma. Y pobre, ya no logró reponerse más. Y Canal 10 me propone entonces sustituir a Berugo en Bien de Bien en el año 2001.
Y bueno, y yo agradecí la oferta, agradecí el planteo y pedí un teléfono y el número telefónico de Berugo y pedí que me dejaran ahí en una oficina solo y lo llamé y le dije, bueno, mira, me está pasando esto, que aquí me dicen que a vos te pasa esto y me proponen que yo haga esto. Pero quiero saber qué te parece a vos porque yo solo lo voy a hacer de acuerdo a lo que te parece a vos. Y él me dijo, te lo pide el canal y ahora te lo pido yo. Y entonces hice ese año la conducción de Bien de Bien, en el entendido que siempre era la conducción de un programa que no me pertenecía, ¿de acuerdo? Después sobreviene la crisis del 2002, ahí ya el canal creo que tuvo diferencias con el productor, según entiendo, no hace más ese programa y yo me quedo literalmente sin trabajo y con muchas deudas, y porque había comprado un apartamento y tenía, todavía en dólares. ¿eh? En dólares, claro. Y pasó lo que pasó en 2002, ¿no? Y ahí surge lo de VTV, bueno, mientras tanto radio, ¿no? Nuevo Tiempo, Carve, radio, bastante radio. Y llega ese momento en el que VTV me llama para hacer un proyecto de programa de entretenimientos. Y no me preguntes por qué demonio habitó en mí, que ese 2002 había llegado yo a la mitad del año a pesar de las grandes dificultades y me vino un empoderamiento raro y dije, pues yo ya había entendido que ese ciclo en mi vida estaba cumplido. Yo ya estaba incursionando en la radio, en una comunicación de características distintas y sin renegar un ápice de lo hecho, entendí que ese ciclo estaba cumplido. Y aún al borde de que, como decimos en el barrio, me comieran los piojos, dije que no. Y al poquito tiempo, de forma inesperada, el mismo canal me propone la conducción de una revista, magazine periodístico de la mañana, Diapositivo. Y ahí estuve, en 2003, 2004, 2005 y 2006 o 2002, no me acuerdo ahora, pero fueron un montón de años. Después yo decido irme de BTV porque, bueno, no había circunstancias para mejorar y en este asunto cuando no mejorás, empeorás. Y otra vez me largué al vacío y ahí me propuso Diamante FM que armara mi programa de mañana, que de hecho se llama La Mañana en Camino y que esta temporada está cumpliendo 19 temporadas. Sí, vamos a hablar con ese tema que requiere un psicoanalista, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, si requiere un psicoanalista. Todo ese tema tuyo de que no lográs soltar las cosas. Bueno, pero más o menos que no logré soltar. Te acabo de decir que... Tenemos 19 años, vamos a adelantar, 19 años de La Mañana en Camino. ¿Cuántos años hace que estás haciendo Toc Toc? Estamos haciendo la temporada número 11. Es decir, no sabes soltar. Vos hay cosas que las agarrás y no las querés soltar. Y estoy casado con Lorena desde diciembre del 2009. Bueno, ahí no sé si vos no la querés soltar o ella no te quiere soltar. Eso no lo sé. Mirá, no estoy en el quintil más alto de los vivos, pero no estoy en el quintil más bajo de los bobos. ¿De acuerdo? Y ahí me sale el vivo y yo digo, a esta no la suelto ni que vengan degollando. Así que me fue bien en el reparto y ahí me quedo. Y participás también en MasterChef, además de todo esto. Antes en Esta Boca es Mía, 5 años casi, como panelista en Esta ¿Cómo fue Boca trabajar? Mía. Porque Esta Boca es Mía, Y después MasterChef, y ahí terminamos el ciclo televisivo. Como que lo vilipendia, ¿no? El tema de estar en un programa que parecería que en realidad es más de discusión por discutir que de aportar algo. Capaz que vos tenés otra visión. Discusión por discutir que aportar algo. A ver... Es decir, un entretenimiento. El entretenimiento de la tarde. Bueno, si está en televisión, es entretenimiento. Está claro. Si no, no funciona. Entonces, reprocharle a lo único que se le puede reprochar a la televisión o a cualquier otro medio de comunicación, incluido, es que no entretenga.
Si Sí, no claro. entretiene, hace mal su laburo. Sí, sí, Vamos. sin duda. Entonces, lo que único que se le puede reprochar a los medios de comunicación es que no entretengan. Claro, acá es peor todavía porque acá te lo mide YouTube y te dice cuánto tiempo estuvo la gente Ahí va. hasta irse. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es un asunto. Es verdad que un programa donde hay presuntamente circulación de ideas y eso acompañado con circulación de discusiones todos los días puede resultar, ¿cómo decirlo?, riesgoso o poco creíble, ¿no? Yo lo que digo es que a mí me agrada mucho, me ilusiona y me da alegría implícita cuando la discusión emana de la circulación de ideas. Y me da exactamente lo contrario cuando la discusión está instalada como producto más allá de las ideas. Y ahí es cuando ya me da un poco de pena, me da pereza. Y ya no me gusta ni protagonizar ni ver. ¿Y qué te pasaba ahí, en esta boca es mía? No, mientras ¿Cuál yo, de las dos cosas te sucedían? yo hice esfuerzos, que algunos habrán salido bien y otros no seguramente. Hice esfuerzos para que lo que primara fuera. Mi programa en radio se llama La Mañana en Camino, nos importan las ideas. ¿De acuerdo? Que justamente lo que primara era una bella, linda, seductora posibilidad de circulación de ideas. Ideas que, en la medida que esto ocurriese, pudiese provocar discusiones en alguna medida, y algunas de ellas apasionadas y hasta, ¿por qué no acaloradas? A mí eso no me asusta. Cuando el paradigma, como yo estoy apoyado en ese lugar, de pronto, cuando el paradigma pasa a ser que lo importante es la discusión, ahí seguramente a esos efectos o con esas lógicas, yo seguramente no soy ni tan efectivo ni tan útil. Hay como una tentación ahora también en este mundo de redes donde parece que un poco la gente al ser incógnita, o por lo menos que no sepamos bien quién está atrás de esa red, de crisparnos por cualquier cosa y de tratar de generar conflictos por todo. Y a veces también la gente pide eso, ¿no? Es decir, es como que hay programas, inclusive creo que en YouTube nos ha pasado a nosotros que muchas de las entrevistas más polémicas o con gente de polémica es la que ve más cantidad de gente. Entonces, a veces como que te tienta también a ir por ese lado. Entiendo lo que decís. Igual yo trato de hacer un poco el esfuerzo de... Bueno, primero, de no jugar con la idea de que son sinónimos lo que ocurre en la red con la gente, ¿no? Eso es un error grande. De la misma dimensión sería el error si dijéramos que lo que ocurre en redes o las lógicas de las redes es algo que no tiene nada que ver con la gente. ¿Se entiende? Pero ni lo uno ni lo otro. Eso es lo que yo diría. Y después que sí es cierto, hay una reivindicación de las malas formas, del maltrato, del desprecio, de la cultura de la crueldad, incluso, lastimar al otro, herirlo, ridiculizarlo, maltratarlo, parece ser algo que se está imponiendo y yo en esto me apoyo en Benedetti, que entre otras cosas dice que no siempre podemos hacer lo que queremos, pero tenemos el derecho a no hacer lo que no queremos. Y yo esas baldosas procuro no pisarlas, porque son flojas y salpican cosas que dañan, que lastiman y que dejan huellas, igual que las baldosas. Y tal vez los que deberían dejar el ejemplo de cómo actuar, capaz que son los que menos están dando el ejemplo y nada, tengo que mirar un poquito la tele, mirar las cosas que pasan en el Parlamento y ya, digo,
estamos llegando a un punto de decir cosas simplemente por eso, ¿no? Para llamar la atención y no medir lo que decimos. Sí, coincido. No obstante, me obligo a decir que, ojo con creer que seguramente estás aludiendo a la interpelación pasada y a la forma en que terminó esta, ¿no? Exactamente. Bien, sí, a mí eso... A Olivera y a Da Silva. Me dejo... A mí eso me provoca tristeza, me provoca desesperanza y me provoca enojo en el marco de la responsabilidad institucional. ¿No es cierto? Coincido con vos. Digo también que en el Parlamento, en el Palacio Legislativo, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en la Asamblea General, ocurren muchas otras cosas también. Y ahí está la paradoja que de pronto adquieren menos dimensión, sin quitar responsabilidad a eso, ¿se entiende? Pero sugerir o creer que esa es la habitual conducta me parece que es apartarse de la realidad. Digo que curiosamente, mirá vos, lo que vos me señalás me permite reflexionar. Hay una cosa, hace unos poquitos días vi una entrevista a Rubén Rada a propósito del nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia y de la construcción de los 100 años del Palacio Legislativo, en donde, pobre loco, él se tenía que decir, bueno, y vamos a hacer esto, pero miren que no vamos a ganar plata, y yo digo, pero qué crueldad los que ejercieron esta idea de que en el marco de un festejo está mal que los artistas ganen dinero, qué crueldad. Y qué paradoja, ¿no? Porque esos son los que ganan dinero también, ¿no? Que obligamos, sin quererlo, a que Rada tenga que decir, pero miren que no voy a ganar dinero con este concierto que voy a hablar, ¿no? Justamente después tenemos que ver que eso ocurre en la misma casa que va a ser homenajeada. Yo creo que no está bien. Esa es la casa que nos representa a todos, en donde tienen que fluir todas las ideas, las que se parecen mucho a las mías y las que poco se parecen a las mías, y que todo tiene que ocurrir en el marco del respeto, de la convivencia democrática, horizontal y republicana, y cuando eso perdemos, los que pierden son siempre los más frágiles, que eso es un asunto que a mí me obsesiona, y desde ese lugar me parece que más allá de las ideas lo que hay que estar es a la altura de las responsabilidades. Mirá, justamente estábamos recordando de los años en los que todos salíamos a la calle en procura de la recuperación democrática. Y eso era disimulando distancias, diferencias y miradas, no. Pero sabedores que había un bien común y era la recuperación democrática. Y a mí me parece que generar estas zonas de desencuentro fragilizan la democracia, fragilizan los partidos, fragilizan y de eso ganan las opciones radicales, anti-institucionales, que terminan provocando que los más frágiles vivan peor. Sí, yo igual el tema por lo menos en Uruguay, yo entiendo que en otros países sí puede pasar, el tema de estas gentes que salen así como que son independientes y que van a cambiar toda la política. El otro día lo vi a Salle poco más abrazado a Bordaberry, estaba Lema también, empezando a votar cosas juntos. Entonces, yo siempre se lo digo a Mauro Casa, en nuestros encuentros amigo, políticos. Habitual columnista de La Mañana en Camino. Me dirán lo que quieran. Para mí los políticos, sinceramente, y todos ellos, nos toman el pelo. Porque muestran una cara, viven protestando, viven diciendo poco más que lo que hace el otro es horrible. Pasa en todos los gobiernos cuando hay un cambio de gobierno. Desde que vino la democracia hasta ahora, a menos que se lo haya dado el mismo partido, dicen siempre, lo que me acaban de dar el gobierno pasado es espantoso. Pues votan las leyes todos juntos, salen todos abrazados. Pasa lo mismo como vos decís en este tema de los músicos.
Yo a vos te digo, porque sos de esta intendencia, te digo, ¿cómo vas a gastar en traer a tal y a tal personaje y pagarle para hacer un espectáculo gratis para la gente? Pero después ves en otros departamentos a esos mismos políticos que hacen exactamente lo mismo. Entonces, sinceramente, eso por lo menos es lo que me queda a mí. Capaz que vos tenés otra visión, capaz que tenés una visión mucho más esperanzadora, pero a mí, sinceramente, hoy por hoy la democracia, yo creo que la que los mantenemos somos la gente de a pie, ¿no? Los que todavía confiamos en ellos, pero no por mérito propio de ellos. La historia demuestra que los quiebres institucionales, que repito, siempre han terminado como especial mala noticia para los que menos tienen, porque los ricos se las arreglan siempre, ¿no? Convengamos. Eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, es así. Los que siempre terminan pagando el pato son los más frágiles, los más débiles, los que menos capacidad de organizarse tienen. Todos los cortes institucionales, todos los quiebres institucionales, todas las fragilidades institucionales han nacido cuando los discursos antipartidos políticos y antipolíticos se han instalado. Entonces yo con eso soy cuidadoso. Creo que hay que establecer un lindo, no siempre fácil, equilibrio entre la exigencia y la mirada crítica, pero la convicción de que el camino es por ahí. Pero bueno, en fin. Hablando de eso, vos ahora sos funcionario gubernamental, lo cual trajo también unas críticas como comunicador de que muchos dijeron, bueno, ok, está bárbaro, va a trabajar para el Estado, va a trabajar para el Ministerio de Defensa, pero bueno, entonces tiene que dejar, por ejemplo, la mañana en camino para comunicar, ¿no? No podés estar en los dos lados, ¿no? del mostrador. ¿Qué decís a eso? No sé si ha quedado claro porque vos tuviste como la gentileza de armar una especie de currículum mío. Yo lo que he hecho toda la vida es trabajar. Entonces soy actor y estoy en teatro. Hace de 19 años que hago un programa de radio cuyo productor soy yo. Mira, en el marco de un nuevo aniversario del Partido Nacional, esta semana estuvo Carlos De Masi, desde la perspectiva histórica, dialogando con el pasado y el presente y la trazabilidad del Partido Nacional, de los blancos, porque el Partido Nacional es una construcción posterior, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿por qué le quitaríamos el derecho a que yo siga hablando con Carlos De Masi de ese tema o con Álvaro El Curi de psicología? ¿Quién ganaría con eso? Porque además, si fuera una cosa, la circunstancia, aprovecho para decir que además en los años de pandemia estudié a distancia, ¿no? Porque no se podía, en la UBA, cursé una diplomatura en comunicación política, después cursé, porque le tomé el gustito, soy egresado de la primera cohorte del curso en diplomacia, del diploma en comunicación política de la Universidad CLAE del Uruguay, y después hice otro curso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República junto a la Universidad de Buenos Aires, la UBA, también de comunicación política. Es decir, que aproveché algunos huecos que tenía además en la pandemia para formarme específicamente en ese sentido. Y en el comienzo, estábamos en febrero y recibí la llamada de la aún senadora Sandra Lasso, que, escuchá esto, yo no conocía, la había entrevistado un par de veces vía teléfono, pero nunca, nada, ningún contacto con ella, y me dijo que estaba necesitando a alguien que trabajara con ella en los asuntos justamente de comunicación política, y me conocía a mí y también sabía de mi formación adicional y me lo propuso, y en la medida que entendimos que mi trabajo que podía compatibilizarse con estas otras de mis tareas, que además ella me lo agradeció porque entiende que no es bueno dedicarse solo a una única cosa. En ese sentido, ella tenía esa mirada, alejarse del arte. Ella es también muy
bueno, ella es cantante, le gusta el canto, le gusta el tango, entonces está muy cerca de los artistas y sabe y confía en la mirada de ellos. Y bueno, me ofreció trabajo y como yo vengo de la cultura porque uno es hijo más de sus padres, tanto de sus padres como de su tiempo, que el trabajo es algo que se valora, se agradece y en general tiene que venir de nalga, muy de nalga a la mano para que uno no lo acepte, ese es mi caso. Bueno, estamos ahí trabajando desde entonces, recién empezando y aprendiendo. Comentame un poco de qué trata ese trabajo, ¿no? de comunicación. ¿Cómo seduce ese costado, no? ¿Cuál? El que esté trabajando en comunicación política para una para una ministra. Pero no le saco la pata al lazo. Porque no me ha preguntado cómo es mi programa, no me ha preguntado cómo son mis talleres literarios, no me ha preguntado cómo es la obra, pero sí me preguntás cómo es. Pero estás en todo tu derecho, ¿eh? ¿Sabes por qué no te preguntó todo eso? Porque en todas las entrevistas te lo preguntaron ya todo eso. De esto no te ha preguntado mucha gente. Bien, yo lo que digo es que tuve 19 años haciendo el programa y nunca nadie me dio bolilla. Y de pronto, cuando agarro un laburo, hay 4 o 5 y algunos se hacen eco. Tenés que dejar. Es muy gracioso. Pero bueno, dale, calavera no chilla. Como la política, como cualquier cosa en la vida, incluido este programa, necesita una política de comunicación, ¿no es cierto? Una política de comunicación que requiere de una expertise y de una formación. Yo creo que el fenómeno que ya ocurría en gobiernos anteriores, que ocurrió en el gobierno anterior y que por supuesto ocurre en este, es que la comunicación institucional de las distintas agencias del Estado estén a cargo en lo posible de personas lo más profesional posibles. Así que desde esa perspectiva podríamos entender que hay como una reivindicación del trabajo profesional. Vos ni hablar, que tenés todo derecho a estar en este programa con este micrófono. Pero créeme, yo que no soy egresado, igual, a diferencia de vos, pero ser egresado de la FIC te da una condición distinta, porque has adquirido conocimientos, te los dio generosamente la Universidad de la República. Entonces me parece bien que los vuelques, me parece natural. Ese es un fenómeno que ahora, porque hay muchos ruiditos y ha causado un poquito de ruido, pero ya vas a ver que dentro de 27 segundos en la historia ya va a ser la cosa más común del mundo. Y en cuanto a mi tarea es, junto con la ministra, que es quien me convocó para esta función, observar, elaborar y difundir las miradas de comunicación política que una cartera impresionante como la de Defensa tiene para dar a conocer a los ciudadanos, en el entendido de que la ministra participa, yo también, del alto rol que el Estado juega en la convivencia de los habitantes de una nación, de un país. Yo entiendo que el Estado está llamado a jugar roles importantes. Hay muchas otras personas del sistema político y también de la comunicación que entienden lo contrario y están en todo su derecho de pensar que la cosa se arregla porque el mercado y su generosidad así lo establecen, y yo creo que no. Pero a eso le sumo que en el particular el tema de la defensa incluye una concepción de que la defensa no es solo un asunto de militares ni de armas, ¿no? La defensa entendida como un acto republicano que nos pertenece a todos los ciudadanos. Y desde ese lugar hay altas responsabilidades en un ministerio que además tiene la órbita de las propias armas, ni hablar, pero la órbita de la salud, la órbita de la educación, la órbita de la investigación, en acuerdos con distintas organizaciones del Estado, el Ministerio de Defensa, con la Universidad de la República, por decir algo, el deporte, es fascinante, realmente es, de verdad se puede decir que en este arranque, porque esto convengamos que recién arranca, yo lo estoy viviendo como una fervorosa trinchera, pero de gusto usar la palabra, de adquisición de
de conocimientos. Venimos de un gobierno de la calle Pou, donde se basaba prácticamente en la información que brindaba el propio presidente, ¿no? Y supuestamente los logros que él hacía los iba dando. Y lo que nos encontramos con Mauro hablando es que no sé si es que está fallando el tema de comunicación, porque Orsi ha hecho varias cosas, sin embargo como que la población no lo capta o no tiene idea de exactamente. ¿Vos qué decís que puede estar fallando ahí? No, primero que no termino de advertir dónde estaría el fallo, como para decir que está fallando. Lo que sí parece claro y objetivo es que se trata de... Porque al Frente Amplio ya le pasó esto, que fue una de las razones por las que pierde la elección, de que la gente no vio algunas de las cosas que se habían hecho. Yo discutiría un poco ese concepto. Yo creo que las personas cuando ven que el gobierno se ha desempeñado, llámale así, ¿no?, de bien para arriba, reelige los gobiernos, ¿no? Y el Frente Amplio cuando pierde la elección es porque después de haber tenido dos muy buenos gobiernos, bueno, exhibiendo cosas que cualquier gobierno en la tierra le gustaría exhibir, crecimiento económico, baja la pobreza, aumentan los salarios, yo qué sé, por decir, establecer políticas públicas que llegaron para quedarse, ¿no? Reforma tributaria, sistema nacional de salud, matriz energética, asuntos que el posterior gobierno ni siquiera tuvo en carpeta cambiarlos. Significa que entonces no estaban mal. Todos sabemos que estaba bien. Y eso debería ser para regocijo de los ciudadanos todos, ¿no? Me imagino. En ese contexto, tengo la impresión que cuando el Frente Amplio termina la calle Pou ganándole a Martínez la elección, por un puñadito de votos también, ¿no? Es porque el público entendió que ese gobierno del Frente Amplio no había estado a la altura de los anteriores. Y como el ciudadano tiene la convicción de que cada vez quiere estar mejor, ese argumento de que lo había hecho bastante bien en el primero y en el segundo no le alcanzó para renovar la confianza política en el tercero y optó por hacer un viraje a la centro-derecha, que acaba de perder la elección porque seguramente algunas de las cosas que hizo no fueron tan buenas para la población y algunas de las cosas que creyó que no eran tan malas, la población entendió que eran quizá no del todo buenas. Eso sumado a las propias campañas electorales, a los candidatos en general, que también juegan un rol, pero a mí me parece que, digamos que el Uruguay esté gobernado por la centro-izquierda y por la centro-derecha en una forma de alternancia civilizada, democrática y pacífica, no debería ofender ni molestar a nadie. Yo lo vivo desde el punto de vista institucional, en general como una buena noticia, ese asunto. Y en cuanto al arranque de este gobierno, en lo que vos decías, me parece que las comparaciones no son tentadoras, pero no sé si son ni siquiera eficientes, porque el gobierno anterior apenas asumió, cayó la pandemia. Y la pandemia en muchos asuntos fue una indiscutible mala noticia que, también está estudiado, paradójicamente, genera unas lealtades de carácter nacional que hace que todos nos pongamos detrás de una causa que es cuidar la salud de todos. Y después la otra cosa que es fascinante de la política, pues fascinante de la condición humana. No todos los actores políticos individualmente son iguales. Entonces, el presidente de la calle Pou tiene su forma. No se olviden que además la calle Pou está obligado a consolidar un liderazgo que inicialmente estaba en discusión, porque era ponerse al frente de un partido que siempre fue discutidor y de una coalición
que si bien, como fue anunciado públicamente, les unía la necesidad de que el Frente Amplio dejara de ganar, era también desde muchas perspectivas muy disímil. ¿Y vos cómo lo agrupás eso? ¿Cómo le alineás eso? Con una política que tuvo el presidente Lacalle Pou de generar una mirada inequívoca de que era él el que conducía. Las características de Orsi, que no se ve tan obligado, porque Orsi es el candidato ya de un partido, que fue el que ganó las elecciones, son, además, da la sensación, en lo personal y en la lógica cotidiana, parecen ser distintas. Entonces, sobre eso yo creo que no habría que ni preocuparse ni asustarse, sino al contrario, regocijarse de las distintas maneras que hay de hacer política. Al final del día, lo que importa va a ser, ¿y la gente cómo vive? ¿Y dónde estamos en los temas de el salario, el empleo, la seguridad, la desigualdad, la pobreza, y en particular la pobreza infantil y juvenil, de las madres dueñas y jefas de hogar? ¿Dónde estamos ahí? Al final del día habrá que hacer ese cálculo. Y sobre eso se apoyará la ciudadanía para decidir en qué dirección debe ir la nave. Quiero hablar de otro tema que es un poco el que mueve, por lo menos a mí es lo que más me mueve y creo que a vos también, que es el tema del amor. Y si bien vos tenés muchísimos amores, creo que voy a definir 3 amores como los principales en tu vida. A ver. Vamos a empezar por el, capaz que, no sé si el más leve, pero por lo menos el que creo que podrías llegar a dejar en algún momento, que es el club de tus amores, sí. Liverpool. ¿Cómo llegas a Liverpool? Porque vos no estabas, no sos ni del barrio, ni tus padres son hinchas de Liverpool. Es como raro, porque yo soy hincha defensor, pero mi padre es hincha defensor. Sí. Y además, porque sos de la pequeña burguesía. No, un chiste que le hago a mis amigos defensores. Bueno, mira, está bien como lo planteás, porque esa condición, yo soy de Liverpool por generación espontánea, porque como dije, soy de la curva industria, Robinson y entre Jaime Roldos y Ponce y Centenario, muy lejos de Belvedere, pero siempre contó mi vieja, y yo lo repito como loro, hace 57 años que repito esto, que mi vieja dice que yo saliendo de la escuela un jardín de infantes de tiempo completo, Gabriela Mistral, en la calle de Juan Ramón Jiménez, le dije que yo era hincha de Liverpool. Y mi madre me preguntó cómo era la camiseta y yo le dije, según ella, negra y azul a rayas. Dice que hasta se lo dije, eso no sé si será del todo cierto, como un tono de azul y negra, mamá, como diciendo, epa, ¿quién no lo sabe? Y no sé de dónde lo saqué, a quién escuché o qué foto o banderín vi. La verdad que no lo sé. Y es verdad que es un amor que siempre ha vivido en mí, siempre. Pero también es cierto que hace 13 años pegó un salto, 12 años en realidad pegó un salto con el nacimiento de Juan, mi hijo. Porque, como sabiamente me dijo mi esposa, yo estaba con el discurso de que, bueno, acá lo que importa es la libertad y que él recorra su propio camino. Y él me dijo, sí, libertad para todos los asuntos, pero para el fútbol no, hacelo de Liverpool, que a vos te importa, que a vos te interesa. Ese fue el primer gran sabio consejo que recibí. Y el otro, me lo dio un amigo que me dijo, pero ojo, que para que en Uruguay tu niño sea hincha de Liverpool, es decir, ni de Peñarol ni de Nacional, vos no solo tenés que hacerlo y ser de Liverpool, tenés que hacer una cosa que es fundamental, llevarlo a la cancha. Y créanme que eso me pegó como una epifanía y desde chiquito, cada vez que podemos, muy seguido siempre te diría, nos vamos o por cuestiones climáticas o de salud, o porque Juan, que se hizo muy futbolero de chiquito y le gusta jugar mucho al fútbol, juega en el baby fútbol de la Liga Palermo a EBU, y por lo tanto si coinciden, que 2x3 pasa, que tiene partido cuando juega Liverpool, obviamente no puede ir, lo he llevado y ahí vamos y estamos los dos casi siempre que podemos. Bueno, vamos al segundo amor, Lorena Bomio. ¿Cómo fue ese encuentro? Digo, expliquémosle a la poca gente que no conoce que Lorena Bomio también es periodista
De hecho, la conocí en el trabajo. Creo que está atravesando la mejor parte profesional de su vida. Bueno, sí, es una buena pregunta para ella. No, está feliz, está contenta en la conducción del informativo central de Canal 5, que es el canal del Estado, así que está muy feliz, muy contenta. Pero por más detalles, Perfecto, la traeremos dirigirse aquí. a la Casa Central. A Lorena la conocí en el trabajo, en BTV. Ella era movilera y recuerdo que además de su belleza notoria, y que cuando la vi yo dije, qué muchacha tan linda. Recuerdo que un día hubo una crisis en el arranque del programa porque no me acuerdo qué pasó con las cámaras, qué pasó con el móvil, qué pasó con... si había faltado algo. La verdad que ese aspecto lo tengo borrado, pero me acuerdo que ella asumió liderazgo en crisis y dijo, bueno, entonces vos haces esto, yo me encargo... Yo estaba ahí como conductor, yo estaba esperando y empecé a ver su despliegue y dije, wow. Y siento que ahí me enamoré, pero cuidado. Éramos compañeros de trabajo y nada, absolutamente nada, dije ni comenté hasta mucho tiempo después, porque uno no anda en la vida y mucho más, sí. Uno no anda en la vida diciéndole todo siempre a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Eso sería mala educación, por decir lo mínimo. Y arriesgado también en alguna parte. Sí, pero además no hay derecho, ¿no? Esa locurita fastidiosa, soberbia y bueno, y puesta de moda de que, yo es lo que siento y yo lo digo en todos los lugares. No, eso es mala educación. Hay cosas que se dicen en un lugar y hay cosas que aunque se piensan en un lugar, no se dicen, ¿verdad? Porque no vivimos solos, ¿no? Vivimos en comunidad. Y en ese contexto llegó un momento que me sentí con el coraje de decirle que me gustaba y bueno, ahí empezamos una relación que arrancó medio a los tumbos porque ella tenía un viaje previsto, un viaje de estudio y de trabajo a México, viaje que no dejó por mí, es decir, lo siguió para adelante, pero que estaba previsto que fuera de X cantidad de tiempo y lo cierto, yo no puedo darte detalles, pero fue de X menos algo. Volvió, por suerte para mí, antes y desde entonces estamos juntos, así que sí, es un gran amor. Y después llegamos al amor incondicional. Sí, claro. Es el amor de Juan. Lo que pasa es que, claro, yo fui padre a los 48. Entonces yo siento que todas las cosas que digo acerca de la paternidad, toda la gente de mi edad ya lo sabe, ya lo vivió varias veces y ya está en el escalón abuelazgo. Ahora, ¿lo vís con más calma o con más miedo? Justamente por tener más experiencia. Es que no tengo otra forma de verlo. No tengo otra forma de verlo. Para mí me parece lo natural, pero soy consciente que no. Y bueno, sí, Juan a mí siempre fue generoso desde el arranque porque lo único que ha hecho es enseñarme cosas, ¿no? Mira, cuando empecé a hacer Toc Toc, Juan no había nacido. Y al poco tiempo, cuando nace Juan, yo me reconocí actuando y mientras actuaba, yo decía, estoy imitando a mi hijo. ¿Viste la lógica de que los hijos se parecen a los padres? Yo actuando me reconocía parecido a mi hijo, al bebé que era mi hijo. Así que ahí ya empezó ¿y esto? ¿Y esta dimensión? Y la otra cosa que me pasó, esto es personal, no quiero ir más allá de una experiencia personal, es que cuando nació Juan, entendí el concepto que tanto ha desvelado a la humanidad acerca de la inmortalidad y qué va a pasar después de la muerte y yo quiero ser eterno. Y yo cuando tuve a Juan en mis brazos, yo dije, pero acabo de recibirme de inmortal, porque yo voy a vivir en él. Fue una especie, otra epifanía que se apoderó de mí. Yo voy a vivir en él de aquí en más.
Yo ya no estaré, pero estará él y después estarán sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Es más, si alguien, no va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir, pero si alguien alguna vez me dijera, mirá, absurdo, ¿no? Para que su hijo tenga que seguir en esta tierra, usted debería dejar de estar. Absurdo, ¿verdad? Lo único que preguntaría es, ¿y a qué hora? Dígame si me da tiempo a ver a Liverpool. ¿Se entiende? Pero no me hago el cra, lo aprendí, me lo trajo Juan eso. Pero déjame agregar un cuarto amor. ¿Puedo? Por supuesto. Son tus amores, yo no voy a meterme en tus amores. Pero los primeros me los marcaste, igual los acepté. ¿Eh? Y yo no tengo fe religiosa, no tengo convicción religiosa. Aunque de chico tuve formación religiosa. Y a mí me parece que la mayor, la más grande, la más noble, genuina y maravillosa de las conclusiones a las que podemos llegar los seres humanos es la convicción de que hay que amar al prójimo, amar al otro, amar al otro bicho humano que tenés enfrente, amarlo, sentir amor por el género humano. Yo me siento bastante hijo del triángulo conceptual que propone desde 1789 hasta ahora la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Yo abrazo esos principios. Entiendo que nada tiene sentido si no es por la libertad, con la libertad y, como dice Machado, para la libertad. Pero entiendo que no hay libertad si las lógicas, mínimas, básicas condiciones de igualdad, las que nos permitan a todos los seres humanos, sin excepción, niveles de dignidad básicos, mínimos. Pero para que eso sea urgente, necesito generar, necesito establecer con los otros y con las otras fraternidad, amor. Amor, y en particular, amor al que menos vive la vida como una fiesta. Entonces, por ese barrio ando y con eso, como decía José Larralde, entrando atrás del primero, me siento por bien pagado. Sé que quedaron muchas cosas afuera de la entrevista, muchas cosas que tenía anotada para hacerte, de tu taller literario, de tu participación en MasterChef, de cuando estuviste en Carnaval, que estuviste en Diablos Verdes, que también estuviste en Saltimbanquis. Nada menos, esos 2 títulos. Y déjame decir que hace más de 20 años soy el presentador del Carnaval Velódromo, hablando de cosas que permanecen mucho en mi vida. Me había olvidado de la terapia, que también estaba incluido eso. Sí. Que no puedes soltar. No vivimos mucho, pero me dicen que tengo que dejar ese trabajo también. Pero nada, agradecerte mucho, porque la verdad empezaste a hablar de otras cosas y a extenderte, y es muy complicado cortarte, porque todas las cosas que decís, la verdad, es que es como que dejás una sabiduría en las cosas que decís. Entonces, bueno, digo, vamos a dejarlo hablar, y seguramente capaz que en otro momento lo invitamos de vuelta y hablamos de todas esas cosas que quedaron. Bueno, o yo te invito a vos y así tenés más tiempo. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, me voy a suscribir al canal, ¿eh? Nos vemos en la próxima. El camino marcan el compás, en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.